El tema de hoy es específicamente de plaguicidas, si bien todo esto que estuvimos viendo hasta ahora de sanidad vegetal y que vamos a terminar de redondearlo en la clase que viene con el manejo integrado de plagas, vamos a ver de que los plaguicidas no tienen que ser la única herramienta ni la primera herramienta para controlar una plaga. Más en jardinería, deben ser una herramienta más y tal vez la última que vamos a usar cuando ya todo haya dejado de funcionar. Pero ya vamos a ver de que son productos químicos, son productos tóxicos y que pueden producir daño no solamente al operario que está aplicándolo, sino también a las personas, a los animales domésticos, a la fauna, al suelo, pueden contaminar el suelo, el agua. Por eso vamos a ver un poquito de qué se trata esto de la toxicología y contaminación ambiental por plaguicidas. Y bueno, esto es un poco lo que venía diciendo, o sea, los plaguicidas son productos que pueden causar daño, son productos que son un poco más tóxicos que lo que estamos acostumbrados, o no, lo vamos a ver en el correr de la clase, pero son productos que tenemos que manejar con cuidado. No son productos inocuos, son productos peligrosos y como tales tenemos que tratarlos. O sea, no tenemos que pensar que porque estoy comprando un producto en línea jardín o porque estoy usando un producto casero o un producto orgánico, no voy a producir daño. ¿Sí? Muchas veces algunos productos caseros, por ejemplo, el purín de hojas de paraíso, puede ser tan tóxico como cualquiera de los insecticidas sintéticos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando decimos, no, estoy usando un producto casero. ¿Sí? ¿Qué tan casero es? Ya vimos que el jabón potásico podía ser un producto que es muy tóxico y persistente, es muy tóxico para organismos acuáticos y muy persistente en el agua. Por lo tanto, es orgánico y más o menos orgánico, es casero, no es sintético, pero entonces, ¿dónde está el límite entre lo bueno y lo malo? Ya vamos a ver que no hay un límite entre lo bueno y lo malo. Y en el caso de los plaguicidas, generalmente los grandes problemas, las contaminaciones, más allá de que muchas veces están cierta intención, pero en general son no por los plaguicidas en sí, no por el producto en sí, sino por una mala utilización, por una impericia del que lo está usando o por una negligencia. Todos sabemos de que son productos tóxicos, entonces si a mí me quedó un poco en la mochila de pulverizar, ¿lo voy a ir a lavar en el arroyito o en la zanja que cruza cerca del jardín? ¿Lo voy a ir a lavar en el estanque donde veo que hay patos, hay ranas? Entonces, si lo hago, no es un problema del producto o de la utilización de un plaguicida. Es un problema de que yo sé que estoy haciendo algo mal, pero bueno, una vez no pasa nada. Y algo que ya lo he dicho y que no es mío, sino que yo lo adopté y lo adopté de alguien que sabía un poco más que yo de esto o no, que esta persona que era Paracelso, Theophrastus Philippus Aureolus von Hohenheim, que era un toxicólogo, alquimista, químico, médico, de todo un poco, de la Edad Media, fíjense que vivió aproximadamente en el 1500, y él decía, dosis sola facit venenum. La dosis hace el veneno. Y inclusive en algún momento se los dije, todas las sustancias pueden ser peligrosas. Y ustedes, y le hice un desafío, nómbrenme cualquier sustancia, nombren cualquier sustancia, y yo les puedo demostrar, casi siempre, siempre puede fallar, pero que esa sustancia es peligrosa. ¿Sí? Y yo siempre digo,
Si alguien duda de que los antibióticos son un remedio, pero si en vez de tomar un antibiótico cada 12 horas, se toman 12 antibióticos cada 1 hora, ¿les va a hacer bien? No. ¿Y el problema ahí fue el antibiótico o fue la dosis? Entonces, en esto lo mismo. El producto, cuando usamos un plaguicida, cuando usamos un hormiguicida, cuando usamos un cucarachicida, cuando usamos un aerosol, un insecticida en aerosol para matar moscas o mosquitos, sepamos que estamos usando sustancias tóxicas. Porque si no fueran sustancias tóxicas, no la usaríamos para matar moscas y mosquitos. Si nosotros pensamos de que eso que le estamos tirando a la mosca y que se está muriendo no nos va a hacer absolutamente nada, y entonces, ¿por qué sí a la mosca y no a nosotros? Usted me dice, no, bueno, pero no somos insectos. Está bien, pero en gran cantidad puede llegarnos a hacer daño. Y una cosa que tenemos que conocer es que la toxicidad de una sustancia se mide por la capacidad que tiene de dañar la salud y al medio ambiente. Y esto depende, la toxicidad depende, ya, como ya venimos viendo, no solamente del producto que estamos utilizando, sino de la dosis, de la exposición y de la vía de administración, o sea, cómo ingresa. ¿Sí? Si un producto es poco tóxico, pero yo no tomo ninguna precaución y lo manipulo sin guantes, sin barbijo, sin máscara, y probablemente tenga algún problema. Si un producto es extremadamente tóxico, pero yo tomo todas las precauciones y uso dosis muy baja y la ajusta y lo uso muy de vez en cuando, y probablemente no tenga un problema. ¿Y cuándo se produce una intoxicación? Se produce cuando hay una exposición suficiente a una dosis alta de un producto. Y de acuerdo a la exposición, la toxicidad puede ser, a la dosis de la exposición, la toxicidad puede ser leve, moderada o severa, severa o letal, ¿sí? Porque cuando yo aplico un aerosol, un insecticida en aerosol, y siento el olor al insecticida, ya está habiendo contaminación. Yo ya estoy empezando a tener un principio de intoxicación. Probablemente no pasa absolutamente nada, ¿sí? Porque la dosis es muy baja, porque el producto es muy poco tóxico y porque la exposición fue muy baja, muy poca. Pero sepan que ya en ese momento el producto está ingresando a mi cuerpo y no es que estoy respirando oxígeno, estoy respirando un producto químico que es nocivo para algún organismo. Y si es nocivo para algún organismo, puede ser nocivo para cualquier organismo. Generalmente los plaguicidas que vamos a utilizar en agricultura, en jardinería, están categorizados, o sea, por su toxicidad, y la toxicidad está basada en lo que se llama dosis letal 50, DL50. ¿Y qué es la DL50? La DL50 es la dosis que produce la muerte del 50% de animales en condiciones de laboratorio. Generalmente se trabaja con ratas, o sea que todos los productos tienen una dosis letal 50, que se hace con ratas y se traduce en miligramos de principio activo por kilo de peso vivo. Entonces, a ver, estos productos generalmente se prueban en ratas, la mayor parte de las veces, que es un mamífero, pero donde este producto me está diciendo que es muy tóxico, poco tóxico o levemente tóxico para ratas. Y podemos llegar a extrapolarlo a mamíferos en general, pero nada me dice de los insectos, de los peces, de las aves. Por eso son cosas que cuando lo utilizamos por ahí no las conocemos, a veces sí, a veces no, pero que tenemos que tenerlas en cuenta. Por ende,
cuanto más baja es la DL50, la dosis letal 50, más peligroso o más tóxico es un producto. Si yo tengo dos productos, uno que la DL50 es de 5 y otro donde es 50, el de 5 va a ser más tóxico. Así que tengamos en cuenta eso, cuanto menos la DL50, más problemas o más tóxico es el producto. Generalmente existe una DL50 para cada una de las formas de penetración que tiene un producto. Hay una DL50 dermal, intoxicación por piel, hay una DL50 por inhalación y hay una DL50 oral aguda. Generalmente la clasificación de los plaguicidas está dada por la DL50, la DL50 oral. Las otras dos se pueden llegar a nombrar, pero generalmente la clasificación está hecha por la DL50 oral aguda. Y está basada en el principio activo. ¿Recuerdan cuando vimos plaguicida en la primera o segunda clase que yo les dije, todos los plaguicidas tienen un principio activo y sustancias auxiliares o sustancias acompañantes o componentes inertes, que a veces no son tan inertes. A veces los componentes inertes pueden aumentar la toxicidad de un producto, pueden disminuirla o pueden hacer que cambie su toxicidad por alguna de las vías de penetración. En la Argentina el que regula la clasificación, el etiquetado y el registro de los plaguicidas es el SENASA. Todos, desde los plaguicidas que se usan en agricultura hasta los que se usan para animales, en jardín, en los domisanitarios, que son los que se usan en los domicilios. Todo eso están regulados por SENASA. Y aquí hay una cuestión, que este registro y esta clasificación se hace en base a los datos aportados por el fabricante, ¿sí? Y generalmente un fabricante toma la dosis letal 50 de un ingrediente activo que ya está usando o de otra empresa, sin tener en cuenta, por eso también aquí hay un problema, que no se tiene en cuenta el producto formulado. Entonces, si bien es cierto que la mayor toxicidad la causa el producto, el ingrediente activo, pero ya vimos que puede cambiar. Y a veces los límites son tan chiquitos que me puede estar pasando de categoría. Bueno, y de acuerdo a la reglamentación de SENASA existen 5 categorías. 5 categorías que es 1A, 1B, 2, 3 y 4, y que además, que está basada en esa toxicidad, en esa dosis letal 50, y además de este número, se diferencian por unas bandas de color. Si ustedes habrán visto cuando compran un plaguicida, van a ver que en algún lugar de la etiqueta tiene una banda de color que puede ser roja, amarilla, azul o verde, y eso me va a indicar los 4 niveles, los 5 niveles de toxicidad. ¿Qué es esto? Fíjense, la 1A y la 1B tienen banda de color rojo, que son extremadamente peligrosos y altamente peligrosos. Generalmente estos productos, los productos de estas dos bandas, prácticamente se han dejado de utilizar porque se han dejado de utilizar o porque se ha cambiado la formulación a formulaciones menos peligrosas o incluso se han prohibido. Hay muchos que se han prohibido, entonces prácticamente no quedan en el mercado productos de banda roja, pero tienen una dosis letal 50 muy baja. Fíjense, en el caso de los extremadamente peligrosos es de menos de 5, o sea, con 4 miligramos por kilo de peso vivo estarían produciendo la muerte de la mitad de una población de mamíferos. Después tenemos los de banda amarilla, que todavía quedan varios, los de banda azul y los de banda verde, que son estas dos últimas categorías, son los más utilizados. Y no se piensen que en la verde están todos los herbicidas, en la azul están los fungicidas y en la amarilla los insecticidas. No, no. Hay insecticidas de banda verde y hay herbicidas de banda amarilla. Así que no se dejen confundir por eso. Por eso es importante el tema de la etiqueta y o marbete, ¿sí? Que en una etiqueta o marbete es lo que debe acompañar, por eso
no hay que comprar productos sueltos, por eso no hay que comprar productos que no tengan la etiqueta, que no tengan su marbete, ¿sí? que no tengan todas esas indicaciones, porque en la etiqueta o el marbete hay un montón de características que nos van a ayudar a saber de qué estamos tratando cuando usamos un plaguicida. En un marbete hay un montón de información, ya la vamos a ir viendo paso por paso, pero hay mucha información y tenemos que acostumbrarnos a leer los marbetes. Más allá de que pensemos de que voy a una cooperativa o a un vivero y le digo, che, quiero matar pulgones, y usa esto. Y poné 5 centímetros cúbicos cada 10 litros de agua y fumigá todo. No, leamos. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender. Bueno, pero antes de llegar al marbete, yo creo que ya en algún momento se lo he comentado de que por lo menos en Entre Ríos, para poder aplicar un plaguicida, uno tiene que estar ser un aplicador registrado. Tiene que hacer un curso, tiene que hacer un curso teórico práctico, lo tienen que habilitar, tiene que tener cierto examen psicofísico. No existe una matrícula a nivel nacional, esto no está regulado a nivel nacional, sino que en cada provincia lo maneja más o menos a su criterio. Hoy por hoy, esto de los cursos y esta de esa matrícula de aplicador, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe lo tienen más o menos aceitado. Buenos Aires también ha trabajado bastante en eso. Pero bueno, las provincias de la región centro hemos trabajado bastante, y digo hemos porque cuando yo estuve trabajando para la provincia en el área de plaguicida, tuvimos varias reuniones de la región centro para poder armonizar las 3 normas y poder llegar a un acuerdo, así que hoy por hoy en estas 3 provincias más Buenos Aires se está trabajando bien, pero hay provincias donde todavía no existe un registro de aplicador y cada uno puede hacerlo sin demasiado problema. Bien, le decía, SENASA es el que registra los productos, el que dice cómo tiene que ser una etiqueta, un marbete, y en un marbete van a obtener la identificación del producto, las recomendaciones de uso y las precauciones. ¿Qué información básica tiene que tener? Marca comercial, la composición, que generalmente es el ingrediente activo, ¿sí? Se dice el ingrediente activo, cuál es, y cuál es el porcentaje que tiene o cuál es la concentración que tiene ese principio activo. Las sustancias auxiliares no se especifican, generalmente son cosas que el fabricante se reserva para él, es como un secreto empresario, pero sí el principio activo. La banda de toxicidad o banda de riesgo, los datos del fabricante, todos los datos, nombre, dirección, número de teléfono, página de internet si lo tiene, página web si la tiene, correo electrónico. Hay una sección de indicaciones generales, de precauciones generales, y hay una sección de riesgos ambientales, ¿sí? Si es tóxico para aves, si es tóxico para peces, si es tóxico para insectos, benéfico, una serie de indicaciones que tienen que estar también en la etiqueta. Los riesgos físico-químicos, cuáles son los primeros auxilios que deben darse en caso de una intoxicación aguda, cómo se usa, las indicaciones de uso, que generalmente es la parte que generalmente miramos cuando miramos el marbete, que este es un cuadro de 4 columnas donde está el cultivo, la plaga, la dosis y las recomendaciones de aplicación o momento de aplicación, ¿sí? Eso están todos, y aquí hay algo importante. Si bien sabemos que, por ejemplo, cipermetrina mata o hace un muy buen control de orugas de lepidópteros, muchas veces en algunos cultivos o para alguna oruga no tenemos registrado el producto. Y ustedes me dirán, ¿no puedo usarlo? Y la respuesta sería no. Si no está registrado, no se puede usar. ¿Por qué? ¿Porque no va a matar la oruga? Sí. Pero ¿y entonces? Y puede pasar de que se produzcan algunas cuestiones que vamos a ver en un ratito que no son buenas ni para la planta, ni para la oruga, ni para el ambiente. Bueno, además de las indicaciones de uso, también las restricciones de uso, dónde no se puede utilizar o cuándo no se puede utilizar, la compatibilidad, si se pueden mezclar con otros plaguicidas o no,
y si puede aparecer fitotoxicidad. O sea, si usted lo aplica con alta temperatura, puede producir quemado de la planta. Lo que yo les comentaba muchas veces del dimetoato. Si usted lo aplica con bajas temperaturas o esas cuestiones de fitotoxicidad, o si lo mezcla con tal producto, puede haber un sinergismo que produzca fitotoxicidad y esas recomendaciones siempre van a estar en los marbetes. Por eso es importante leerlo a los marbetes. Inclusive, yo lo hago, pero no es una cosa que se hace a menudo y no viene, es tratar de conseguir la hoja de seguridad. Generalmente, si uno entra a la página web de los fabricantes, las hojas de seguridad están, donde nos dan un montón de información extra que no está en los marbetes sobre una cantidad de características físico-químicas del producto y de comportamiento y modo de acción y mecanismo de acción que por ahí no están y que en algunos casos es importante conocerlo. En algunos países esa hoja de seguridad es obligación que venga con el producto, en la Argentina no pasa eso. Y otra cosa que aparece en los marbetes, que son lindos, son los pictogramas. Los pictogramas son dibujitos que nos van a indicar un objeto o una información, ¿sí? Y en los plaguicidas vienen una serie de pictogramas que nos hablan de la forma de manipuleo, de la aplicación, advertencias, recomendaciones generales, y que son estos. Estos dibujitos suelen aparecer, ¿ven? Cómo almacenarlo, cómo se manipula, si hay qué tipo de ropa hay que usar, qué tipo de elementos de protección, qué recomendaciones tener en cuenta, qué advertencias. Ve, acá nos están indicando de que este producto puede ser tóxico para aves y animales domésticos, que es muy tóxico para peces, que no tiene que entrar en contacto con cursos de agua. Bueno, una cantidad de cuestiones que nos indican, por ejemplo, bueno, esto es básico para cualquier producto, no fumar, no comer cuando se están aplicando productos, porque podemos intoxicarnos. Bueno, todas estas cuestiones aparecen de forma rápida y gráfica con los pictogramas. Y estos son las etiquetas de una caja de un plaguicida de uso en jardinería, ¿sí? Y fíjense que está todo lo que yo les venía diciendo. Está la marca del producto, el laboratorio que lo fabrica, la marca del producto, aquí está la composición, aquí están los datos del fabricante, fíjense que están todos los datos del fabricante, acá está la parte de advertencias para el médico, acá está para qué se usa, ¿sí? Y fíjense que este es un herbicida y es de banda amarilla, lo que yo les decía hoy. Ojo, no se dejen engañar, que no todos los productos, los insecticidas son amarillo y no, hay de todo, y inclusive hay algunos herbicidas de banda roja y que se siguen utilizando. Pero aquí está toda la información. Y adentro suele venir, esta es la etiqueta, adentro suele venir el marbete donde tiene más información todavía, que está, por ejemplo, las recomendaciones de uso, que ustedes en el apunte lo tienen, yo no lo quise incluir acá, inclusive en el apunte tienen también la etiqueta, la cajita, de un insecticida de uso en jardinería que es de banda azul, si no me equivoco, o de banda azul, clase toxicológica 3. Esto es clase toxicológica 2. Pero si ustedes se fijan, aquí tienen toda la información. Acá tienen la composición, por aquí debe estar, acá dice la formulación, voy a poner los anteojos porque no lo alcanzo a ver, pero dice, bueno, este es un concentrado soluble, ¿sí? Recuerden que la composición no es lo mismo que la formulación, recuerden de la segunda clase. Pero bueno, y acá está la dosis, fíjense, en este caso inclusive la tiene en la etiqueta, la dosis, 15 a 20 centímetros cúbicos cada 10 litros de agua, pulverizar cada 100 metros cuadrados, porque es un herbicida para control de hoja ancha. Esto es MCPA. Bien. ¿Cómo nos podemos intoxicar? Un poco ya fuimos hablando. Las formas de penetración son por boca, por nariz al respirarlo o por la piel. Y a pesar de que todos creemos que la principal forma de intoxicación va a ser la oral aguda, no. Lamento decirle que
la principal vía de ingreso de los plaguicidas es por piel. La piel, el sistema dérmico, es el órgano más extenso en el cuerpo de cualquier mamífero. Ustedes piensen que todo nuestro cuerpo está recubierto por piel y en cualquier lugar de nuestro cuerpo puede ingresar un producto, por las manos, por la cara, por las piernas y más aún por las mucosas de los ojos, por los oídos, ¿sí? Entonces, el mayor peligro es la intoxicación dermal, que generalmente produce intoxicaciones crónicas. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta y cada vez que usamos un plaguicida va entrando un poquito de plaguicida a nuestro organismo. Generalmente las intoxicaciones orales son intoxicaciones por accidente o que uno quiere intoxicarse, ¿sí? No es que ocurran siempre. En cambio, la intoxicación dermal es una intoxicación que suele suceder mucho más a menudo de lo que pensamos. Y la inhalación también se da un poco por accidente. ¿Por qué? Porque la penetración por inhalación es rápida, se absorbe muy rápido el tóxico y muy eficientemente, ¿sí? Y muchas veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con productos que a cierta temperatura se gasifican, como el 2,4-D, que es un herbicida, como el dimetoato, que es un insecticida, y sentimos olor, pero no pensamos que nos estamos intoxicando. Yo les dije, cuando yo siento olor, ya estoy intoxicándome. O cuando uso un polvo hormiguicida. Los polvos son extremadamente peligrosos para las intoxicaciones por inhalación, porque no nos damos cuenta, porque los polvoreamos, y total es hormiguicida. No, no, es un veneno, ¿sí? O hay algunos otros herbicidas que por ahí podemos llegar a utilizar, como la atracina o como algunos insecticidas en polvo, algunos fungicidas en polvo, que también liberan mucho polvillo al aire y podemos llegar a tener problemas serios. Y después de los gases, que nosotros generalmente gases no vamos a usar, salvo que se desprendan de algún producto, los polvos son más peligrosos que los líquidos, porque la penetración que tiene un polvo es mucho mayor que un líquido. Y si no, fíjense, cuando ustedes se van por un tiempo de su casa, de vacaciones o lo que sea, cuando vuelven, ¿qué encuentran arriba de los muebles? ¿Tierra o agua? Los polvos son mucho más peligrosos en ese sentido. Por eso es importante el uso de, si voy a estar utilizando polvos o algunos productos que sé que se evaporan y voy a estar usándolo durante mucho tiempo, 1 hora, 2 horas, usar máscaras con filtro de carbón activado. Son esas máscaras que tienen como unas válvulas a los costados y adentro se le ponen pastillas de carbón activado que son las que van a capturar el gas. En el caso de los polvos, por ahí es un poco más tranquilo, eso cuando estoy usando gas, productos que se gasifican. Los polvos, tal vez con un buen barbijo y unas antiparras donde no deje que entre a la nariz, a la boca el polvo y a los ojos, ya estaría cubierto, ¿sí? Pero siempre antiparras bien cerradas, antiparras de trabajo y un barbijo que me corte el ingreso de polvo hacia la nariz. En el caso de la dérmica, la única forma es usar guantes, es usar ropa de manga larga y pantalones largos cuando estoy usando un plaguicida. Siempre. Pero en verano hace calor y voy a poner un poquito de... Y no, hacelo. Recuerden que es la forma más fácil de que entren los plaguicidas en nuestro cuerpo. Por la piel es la forma más fácil porque siempre hay un pedacito de piel que puede llegar a estar en contacto con los plaguicidas. Y la oral generalmente, como les decía, es problemática en caso de intoxicaciones por accidente o intencionales. Sea que me quiero tomar realmente un poco de plaguicida o que me salpique, ¿sí? Pero en ese caso, con una máscara de acrílico, vieron que ahora con el tema del COVID,
usamos no solamente el barbijo, sino que hay gente que está usando unas máscaras de acrílico. Bueno, esas máscaras son también muy buenas. A ver, todos esos productos, todas esas herramientas que hoy nos sirven para prevenir enfermedades, también nos sirven para prevenir problemas de intoxicaciones. Por eso cuando hubo que empezar a usar barbijos y hubo que empezar a usar antiparras y hubo que empezar a usar máscaras de acrílico, en mi caso y en el de muchos colegas, no fue un problema porque ya estábamos acostumbrados a usarlos relativamente a menudo. Así que una buena máscara de cristal va a hacer de que cualquier salpicadura no llegue a los ojos, no llegue a la boca y no nos intoxiquemos por salpicaduras. Y para redondear esto, dijimos que por la exposición y la dosis, una intoxicación podía ser leve, moderada o severa. Y también pueden ser una intoxicación aguda, que es cuando generalmente es por exposiciones a dosis muy altas de un tóxico. ¿Sí? Cuando hablo de intoxicaciones o envenenamientos, ahí lo que pasa es que se producen cuadros de vómitos, diarrea, cefalea, somnolencia, y generalmente son cuestiones de accidentes o intencionales, ¿sí? O sea, estoy trabajando con un plaguicida y por algún motivo se me cayó encima un frasco entero, ¿sí? Y me salpicó bastante en la boca o en el ojo. Entonces, ahí tengo una intoxicación aguda. Las crónicas, que son por ahí las más graves, ¿por qué? Porque son silenciosas. Y esto generalmente pasa en operarios que trabajan durante mucho tiempo con plaguicidas. ¿Por qué? Porque es acumulativa, porque va entrando de a poquito. Cada vez que yo trabajo va ingresando un poco de producto, y terminan generalmente lo que producen las intoxicaciones por plaguicidas son cáncer o alteraciones hepáticas o problemas respiratorios crónicos. Entonces, son enfermedades que no voy a tener un síntoma de que me intoxiqué, sino que cuando aparezca el síntoma van a haber pasado mucho tiempo o inclusive años después de que yo dejo de utilizar el producto, puedo llegar a aparecer esas cuestiones. Hay productos que la mayoría están prohibidos ahora, pero todavía algunos quedan, que son los órganos fosforados y los órganos clorados, que son generalmente insecticidas, que se acumulan en grasa. O sea que una vez son liposolubles, entonces una vez que ingresan al organismo, es muy difícil que se libere. Entonces empiezan a acumular y en algún momento llegan a una dosis tal en el cuerpo que empiezan a provocar problemas graves. Pero, bueno, en Argentina hay un centro que es el TAS, que está formado por médicos especialistas en intoxicación y es el que se encarga de atender los llamados por dudas, por consultas, por problemas de intoxicaciones. Y es el 0800 que aparece en las etiquetas, en la parte de primer auxilio, cuidado o en caso de intoxicación, llame al, bueno, es el TAS. Y ellos ahí, uno llama, lo atiende un médico que lo va a ir guiando o le va a ir despejando las dudas que tenga. ¿Y para qué sirve esto? Sirve para atender en una primera instancia a la persona que tiene un problema, pero también nos permite a los técnicos ir sabiendo qué es lo que está pasando. Y bueno, yo les dejo una pequeña estadística que hizo el TAS durante el año 2019, donde recibió 4.627 consultas y de las cuales solamente 879, el 19%, fueron por plaguicidas. ¿Por qué? Porque el TAS no solamente atiende intoxicaciones o dudas por intoxicaciones de plaguicidas, sino por todos. ¿Y por qué traigo esto? Un poco lo que hablamos desde que empezamos con esto, que muchas veces se habla más de los plaguicidas o tienen
tienen mala prensa los plaguicidas y no es tanto como lo que parece. Inclusive hay otros productos que pueden causar muchísimo más daño, pero que no se habla tanto. Vuelvo a decir lo que dije al principio, los plaguicidas son sustancias tóxicas, son sustancias peligrosas y que pueden ocasionar mucho daño. Pero no son los únicos. Acá lo vemos que solamente el 20% de las consultas al TAS fueron por problemas de plaguicida. Y de esos plaguicidas, de esas consultas, de esas 880 consultas, solamente el 30% de esas 880 fueron por fitosanitarios, o sea, por plaguicidas que se usan en jardinería, horticultura o agricultura. Hay un 70% casi de domisanitarios. ¿Qué son los domisanitarios? Son todos esos productos que se usan para desinfectar, para la limpieza, no solamente en las casas, sino también en los organismos públicos y privados. Una lavandina, detergentes, desinfectantes, son domisanitarios. Y hay muchísimos más problemas. ¿Por qué? Porque la gente cree, la lavandina no me va a hacer nada si es para limpiar. Y puede llegar a ser muy problemática. Es un clorado. Recuerden que los clorados se acumulan en grasa, o sea que puede provocarme a largo plazo una intoxicación crónica. Bueno, después además de todas esas consultas por intoxicaciones, sí hubo muchas más, pero también la mayor parte fueron por intoxicaciones, pero también hubo muchas consultas por asesoramiento o para descartar posibles problemas, ¿sí? Para descartar causa de los trastornos. Me duele la cabeza, puede haber sido, y bueno, esas dudas también las atiende el TAS y muchas de las consultas que se hacen no son por intoxicaciones, sino son por asesoramiento. La mayor parte fue problemas de intoxicaciones accidentales. De las 626 consultas por intoxicaciones, la mayor parte fue accidental. Una parte fue por laboral y acá, en este caso, de estas que fueron laborales, la mayor parte fue por productos fitosanitarios. Acá sí, la mayor parte de las consultas por intoxicaciones laborales fueron por fitosanitarios. Bueno, la mayor parte de las consultas fueron por insecticidas y dentro de los herbicidas, la mayor parte de las consultas es por glifosato. Y yo creo que el glifosato es un producto que, es cierto, era, hoy ya no, pero era el producto más utilizado en producción agrícola, pero no sé si era uno de los más problemáticos. Bueno, ¿qué precauciones tenemos que tener cuando usamos plaguicidas? Ya un poco las fuimos hablando. Usar siempre equipo de protección personal, cumplir con las normativas vigentes, realizar una buena aplicación, una buena práctica de aplicación, utilizar productos registrados por SENASA, no usar productos sueltos ni sin etiqueta. Siempre hablando de plaguicidas sintéticos, ¿no? Porque es cierto que una mezcla de jabón potásico con alcohol y agua no va a tener un registro en SENASA. Puede haber alguna formulación, no la conozco, pero no va a tener un registro en SENASA. Usar la aplicación de plaguicidas como última herramienta, no como la única ni como la primera, no una práctica habitual, no ante cualquier problema aplicar plaguicidas, sino cuando ya hayamos utilizado todas las herramientas o creamos que utilizar el plaguicida va a causar menos daño o sea, los riesgos de usar el plaguicida son menores a que se me muera todo el jardín, por ejemplo. No pulverizar días de viento. O sea, lo recomendable es que si el viento está a más de 10 kilómetros, yo no pulverice. La ventaja que tenemos en los jardines es que generalmente los jardines están protegidos, no estamos al campo libre, salvo que sea un parque muy grande, pero en general están protegidos, o sea que la incidencia del viento es poca. Pero no solamente el viento, sino baja humedad relativa, alta temperatura, pueden hacer que muchos productos se me evaporen y se me vuelen y que me produzcan daño en un vecino
o que terminen depositándose en la casa o en el jardín de otra persona y no es lo que queremos. Y siempre tener la precaución de no pulverizar cerca de cursos de agua, ni de fuentes, ni tirar residuos en las cloacas, en la alcantarilla. Tenemos que saber que el lavado de los productos los enjuagues, debemos buscar la forma de descartarlo sin mandarlo a un curso de agua, sin contaminar y tratar de no tirar los restos en cualquier lugar para no contaminar. Recuerden que cualquier plaguicida me puede estar afectando a la fauna útil, ¿sí? Y recuerden que la dosis letal 50 me está hablando de la toxicidad en mamíferos, pero no me dice nada de los peces, salvo que por ahí dicen, este producto puede ser tóxico para peces, o este producto puede ser tóxico para aves. Son las recomendaciones que aparecen. Recuerden que, en general, los piretroides, que son los productos o dentro de los insecticidas son los menos problemáticos, son muy tóxicos para peces, por ejemplo. No me aparece en el marbete. Eso me aparece en la hoja de seguridad. Que recuerden que los carbamatos que usamos como cebo para matar bicho bolita son extremadamente tóxicos para aves. Que algunos insecticidas que son específicos para pulgones o para orugas pueden llegar a causar problemas en colmenas. Todo eso lo fuimos hablando, yo se lo fui dejando dentro de los apuntes. Muchas veces hay productos que no me matan la abeja pecoreadora, no me van a matar la abeja que viene a recorrer las flores, es más, no le va a hacer nada, pero el producto lo va a llevar a la colmena y puede ser muy peligroso para crías y para huevos de las abejas. Entonces voy a terminar afectando las colmenas y sin saber que lo estoy haciendo. Entonces, todas esas cuestiones no quiere decir que no use productos. Recuerden que una aplicación de jabón potásico me puede afectar a abejas. Una aplicación de purín de hojas de paraíso me puede afectar a abejas. Entonces, sepamos que cuando yo uso un plaguicida voy a estar haciendo un impacto en el ambiente, voy a estar teniendo un problema con parte de la fauna útil. Y otro de los problemas es que muchos plaguicidas se acumulan en la cadena. Por ejemplo, un plaguicida que nosotros usamos y generalmente no tenemos muchos cuidados son los rodenticidas, los cebos para matar ratas. Aplicamos o ponemos los cebos, ¿y dónde fue a morir esa rata? ¿Esa rata murió en su cueva o quedó expuesta a que se la coma un gato, a que se la coma una lechuza, a que se la coma un halcón? Porque si se la come cualquiera de estos animales, también se va a morir. Entonces, no le estoy diciendo no controlemos rata, estoy diciendo, bueno, fijémonos qué podemos hacer además de controlar con cebos. Esto lo voy a pasar muy rápido porque en general nosotros no es un problema para nosotros, porque nosotros en jardinería, si bien ayer charlábamos en otra materia el tema, no hay un solo tipo de jardín, pero en general cuando nosotros hablamos de jardinería, hablamos de jardines de esparcimiento, cultivo de plantas ornamentales, flores, por follaje. No estamos hablando de un jardín de huerta o un jardín de verdura, aunque la huerta generalmente viene de la mano de un jardín, y ahí sí tenemos que tener cuidado con los plaguicidas, porque acá no solo tenemos que tener en cuenta todo lo que venimos hablando, sino de que los plaguicidas van a quedar dentro de la planta y que hay ciertas cuestiones, ciertos residuos. Un plaguicida, cuando se aplica, tiene dos formas de desaparecer. Por un lado, la planta lo va a metabolizar, lo va a transformar en otras cosas y va a terminar transformándose en un producto inocuo, ¿sí? O no inocuo, pero que ya no es un plaguicida. Pero para que pase eso tiene que pasar, valga la redundancia, cierto tiempo. Si yo pulverizo con un insecticida y al otro día quiero comerme la lechuga, no voy a poder
prácticamente en ningún caso. Ni siquiera con productos orgánicos, ¿sí? Entonces, cuidado con eso, porque hay algo que se llama tiempo de carencia, que es el tiempo que tiene que pasar desde que yo aplico un producto hasta que lo puedo consumir. Y hay otro que se llama tiempo de reingreso, que es el tiempo que tiene que pasar desde que yo lo aplico hasta que puedo volver a ingresar al cultivo. O sea, si yo estoy pulverizando rosas con ciertos productos y sé que durante un par de días, 2, 3, 4, 5 días en algunos casos, no voy a poder circular adentro de las rosas. ¿Por qué? Porque puedo intoxicarme, porque el producto todavía está en el lugar, ¿sí? Y si son 5 días de tiempo de reingreso, piensen que pueden llegar a ser 15 o 20 de tiempo de carencia. Bueno, acá hay algunas cuestiones que esto está más enfocado a la parte de producción de alimentos, que son los límites máximos de residuos, la ingestión diaria admisible y el límite de determinación, que es la menor concentración que puede tener un residuo. Y en este caso, lo único que les voy a decir es que siempre hay que respetar las dosis que dicen los barbetes. Si un barbete me dice 5 centímetros cúbicos por cada 2 litros de agua, no le tengo que poner 10, porque no es que voy a matar más si le pongo 10, voy a matar lo mismo. Lo único que voy a hacer es contaminar más por un lado y generar más residuos por otro. Si yo aplico el doble de dosis, no voy a matar el doble de bichos, voy a matar la misma cantidad. El problema es que el producto va a quedar dando vueltas en el ambiente el doble de tiempo, o más inclusive. Entonces, nunca sobredosificar. Y piensen que cuando yo aplico un plaguicida, van a generarse residuos. Y además el producto se puede movilizar en el ambiente. Y no solamente voy a contaminar el lugar donde aplico, tengo que tener mucho cuidado para no contaminar el lugar donde armé el caldo y el lugar donde enjuago y el lugar donde guardo las herramientas y el lugar donde descarto los residuos y los envases. Tengo que tener todos esos cuidados para no generar distintos focos de contaminación. Demasiado que estoy contaminando el lugar donde aplico. Bueno, los escapes por aire son generalmente por evaporación. Lo que ya le dije, vientos fuertes, baja humedad relativa del ambiente, altas temperaturas hacen que los productos se evaporen y se me vayan. Y muchas veces tengo que tener en cuenta que hay productos que de acuerdo a su formulación, por eso es importante la formulación, pueden ser más volátiles que otros. Un caso es el 2,4-D, donde la formulación como sal amina, que es lo que estamos utilizando ahora, que es un herbicida, el 2,4-D es un herbicida que se usa bastante, la evaporación es del 3% y nada más, hasta las peores condiciones. En cambio, como éster butírico, que era la formulación más utilizada hasta hace un par de años, porque era muy barata, porque andaba muy bien, podía llegar hasta un 30% de volatilización en la primera media hora. Bueno, los escapes de plaguicida en agua generalmente son por accidente o negligencia, porque nadie va a ir a pulverizar directamente sobre el agua. Nadie. Pero sí, lo que le decíamos hoy, se me cayó un tarro en una alcantarilla, se me enjuagué y tiré en la cloaca. Esas cuestiones hacen que se empiecen a generar escapes del plaguicida hacia las corrientes de agua. Y después, bueno, otro escape. Tengo que adecuar el plaguicida a usar de acuerdo a si en el jardín voy a tener animales domésticos, voy a tener muchos fauna silvestre que me lo se pueden contaminar y llevar el plaguicida hacia otro lado. Es muy común que yo pulverice sin tener, porque me atacaron los pulgones y mando insecticida en todo el jardín y después duermo abrazado al gatito que estuvo revolcándose toda la tarde en el jardín. ¿Sí? Entonces, esas cuestiones, digo, no, tomé precauciones, puse guantes, antiparra, sombrero, todo. Sí, pero después dormí abrazado al gato. Entonces, si voy a hacer la aplicación, tratemos de que el gato ingrese al jardín
por un par de días. Si no, tratemos de que sea la última herramienta. Bueno, acá en este dibujito, bueno, cómo un pesticida, un insecticida o lo que sea aplicado en cierto lugar puede llegar incluso a viajar varios kilómetros, inclusive varios cientos de kilómetros, y terminar causando daño. No es el caso nuestro porque generalmente usamos dosis muy bajas, muy poco producto, muy puntual, pero siempre la posibilidad de causar daño está. Esto ya lo hablamos. Lo único que voy a agregar en este momento es que la degradación en suelo de los plaguicidas se da por microorganismos. O sea que si yo aumento la dosis, lo único que voy a hacer es aumentar la residualidad. O sea, aumentar el tiempo que el plaguicida va a estar dando vueltas en el ambiente. Porque la cantidad de bacterias y de hongos en el suelo va a ser, salvo pequeñas fluctuaciones, más o menos la misma. Entonces, si yo le pongo el doble de producto, van a tardar el doble de tiempo en comérselo. O un poco menos, pero van a tardar más tiempo. Porque por más que al haber más alimentos puedan reproducirse más y aumentar su población, esto no va a ser tan rápido como para eliminarme la cantidad de producto al mismo tiempo. También tengamos en cuenta que si yo echo mucho producto y riego mucho, ese producto se va a terminar yendo a algún lugar fuera del jardín, o a la napa de agua por abajo, o al resto del terreno cuando se produzca una lluvia grande, que me lo lave y me lo arrastre al resto del jardín. Y por último, si ustedes están trabajando en espacios públicos, en parques muy grandes, hay algunos indicadores, no los pueden buscar. Uno de los más utilizados, que yo se lo puse ahí, el de cociente de impacto ambiental, se lo puse en el apunte. Indicadores que me van a permitir evaluar cuál es el impacto ambiental que estoy generando con un plaguicida, e inclusive comparar distintos plaguicidas, cuál es más agresivo, cuál es menos agresivo. Pero le vuelvo a decir, no son cuestiones que por ahí nosotros tengamos ese problema, excepto que estemos trabajando en parques muy, muy grandes. Son modelos, generalmente estos modelos, hay un modelo que generó la Universidad del Litoral, la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, que se lo utilizan en huerta, pero que se puede aplicar muy bien. Está disponible para usarlo a través de la página de la universidad, lo pueden encontrar, y lo usan ellos, lo armaron para utilizarlo en invernaderos de tomate y de pimiento, pero aplica bastante bien para jardines y pueden consultarlo si en algún momento les interesa. Y bueno,